Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio que tenemos en el Sistema Jalisciense de Radio Televisión para hablar de temas muy simpáticos, temas puntuales, temas variados, como ustedes saben, de lunes a viernes, al filo de las 10 de la noche, tenemos una mesa de análisis con temas de la política internacional, de la política nacional, de la actualidad, del cine, claro, y la cultura inicia bien los lunes y estamos muy contentos en esta ocasión. Estamos en el 17.1 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, señal abierta, y estamos en todos los sistemas de televisión por paga. Estamos seguros de que desearán mandarnos algún mensaje y entonces tenemos @NotiJaliscoTV, @JaliscoTV. Hoy tenemos un invitado de honor, tendremos temas muy interesantes. Quédense con nosotros. Buenas noches, comenzamos. Ya iniciamos, qué suave, qué bonito, nuestro rockstar Juan José Doñán, siempre listo aspiro a telonero, que es otra cosa. Para nada. Muy contentos de tener aquí a Arturo Camacho, que es una autoridad en varios ámbitos de la cultura, pero particularmente en las artes visuales de esta parte del mundo. Ha dedicado ya buena parte de tiempo, de su trabajo, de sus reflexiones, a historiar, a valorar, a hacer una crítica, un seguimiento, un acopio, iba a decir un acarreo. Bueno, acarreo, pero del bueno, de información sobre este fenómeno en el cual podemos decir que Guadalajara y su región, desde la época virreinal, pues han ido creando un acervo que, forma parte, digamos, como del canon nacional y algo que continúa hasta nuestros días. Así que entonces, pues, muy complacidos de que esté aquí Arturo, que haya aceptado nuestra invitación. Qué bueno, Arturo, que estés con nosotros, doctor Arturo Camacho. Has corrido la legua, has investigado, has entrado a los archivos, has conocido a los difuntos artistas y a los artistas nuevos, vivos de la, ¿cuántos? Casi 500 años de plástica en Jalisco o más. Yo quisiera comenzar preguntándole de dónde surgió, en el caso de Arturo, su interés por las artes visuales. Sí, buena pregunta, Arturo. Porque además, diríamos, sus inicios como estudio ahí en su currículum, del cual además no reniega, tuvo que ver con la comunicación, con el estudio de la psicología, y luego después se encontró un ámbito en el cual ya ha hecho, iba a decir huesos viejos, pues sí, o sea que ha hecho una experiencia, ha hecho callo, digamos, en este ámbito. Pues, ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó tu interés? Arturo. Muchas gracias por la invitación. Y empezó en 84. O sea, estamos hablando de hace 42 años. Escribí una nota que se llama Montenegro no es un parque. Qué bueno. Que fue lo primero. ¿Sabes? Porque yo era asistente del maestro Luis Balsoto. En Bellas Artes. Departamento de Bellas Artes. En el antiguo Departamento de Bellas Artes yo fui su asistente. Y en un taller de invierno viene Carmen Marín, que seguramente tú llegaste a conocer también. Y entonces me dijo, Luis, atiende a doña Carmen. Y ahí viendo, y empezamos a hablar así, y a veces de, ay, ese cuadro qué feo, ay, esto no sé qué. Y de ahí me dice doña Carmen, a ver, muchachito, mañana me trae una crónica de todo esto que hemos estado platicando. Ay, caray, ¿en serio? Sí, y ahí ya me prendió la idea, porque estaban
Era una conmemoración, creo que los 10 años del Centro de Arte Moderno. Que ella fue la primera directora, ¿verdad? O de las primeras directoras al lado de Gamboa, o no sé si antes no, o después de ella fue la fundadora. Antes. Sí, ¿verdad? Fue la fundadora, sí. Carmen Marín, que por cierto hay que decir que era hermana de Lupe Marín y de María Marín, de los famosos Marín, que estuvieron relacionados pues con la cultura, con las artes visuales y que además son de origen jalisciense, tapatío. Zapotlán. De Zapotlán, ¿verdad? Son de Zapotlán las Marín, que todavía están esperando su historia, que alguien les escriba la historia, porque ni de Lupe ni de María, que fue esposa de Orozco Romero, sí. Luego, si es un adeudo. Lupe de Diego. Son varias, Sí. Porque Isabel Marín hizo el Museo de la Cerámica de Tlaquepaque. Entonces Isabel, solo la más chica no se dedicó a las cosas del arte. Fue la única, bueno, sí conocí a doña Lupe y a esta otra de las más chicas. Así que entonces Carmen Marín fue casi tu madrina en este ámbito. Sí, lo puedo decir con mucho gusto y orgullo. Que me invitó a que, me empujó a que escribiera. Ya sabes, ahí estaban en ese tiempo, pues abstractos versus figurativo, ¿no? Ajá. Es cuando Balsotto hace este cuadro de homenaje a lo doméstico, figurativo, claro, y todo lo demás, abstracto y todo eso, ¿no? Entonces, por eso yo de ahí ya me empecé a interesar y cuando el Jalisciense tenía un periódico que hubo aquí. Sí, lo recordamos. En los años 80, efectivamente, el Jalisciense que estaba, si no recuerdo mal, por Río Nilo. Así es, ahí en allá por un aquel lado de Lomas del Paradero, ¿no? sí. Por allá estaba, y entonces ahí hacíamos una página cultural y yo escribí, todos escribíamos de cine, muchos escribíamos de cine porque habíamos estado en el curso de guión con Jaime Humberto, hicimos la película de Erlinda. Y entonces dije, pues es que tenemos que descubrir todas las áreas. Entonces, no se claven. Fue cuando saqué lo de Montenegro no es un parque, y de ahí pues ahí le seguí. Me hice una columna que se llama Técnica Mixta, y pues muchos años ahí, luego en otros periódicos de la cadena, pues estos, siglo XXI. Claro, pero bueno, luego te metiste, diríamos, a estudiar, a sumar a tu carrera, pues una serie de posgrados ya muy específicamente relacionados con las artes visuales. Sí, yo estudié mi doctorado en la UNAM, en épicas, que es, bueno, en ese tiempo era considerado de los mejores que había en el mundo, pues, incluso por encima de universidades estadounidenses y eso. Sí, muy rigurosa la formación ahí en la UNAM. Estuve 6 años haciendo el doctorado hasta que ya presenté la tesis, que fue sobre el siglo XIX de Jalisco. Y eso, pues, ¿en qué te involucra? En estar en las bibliotecas todo el día. Nomás echarte un sándwichito a mediodía. Digo, si quieres sacar las cosas bien. Pues, además, pues Juan José sabe, ahí la UNAM es muy riguroso. Sí, por supuesto. Como les digo, te dan clase los que escriben los libros. Entonces, tienes que responderles a su altura. Oye, Arturo, ¿y se podría decir, por ejemplo, que tu campo principal de interés, la investigación, han sido las artes visuales en Jalisco, ¿verdad? Y su región. Sí. Desde la época virreinal, muéstranos, por ejemplo, mira, yo en realidad mi tesis es de 19 y mis mayores trabajos son de 19. Digamos que le llego hasta Orozco. O sea, y claro que, pues, como dice crítica de arte, pues lo inmediato también no me es ajeno, pero este catálogo, que son 10 años de trabajo que coordiné junto con Adriana Cruz Lara y Hugo Félix, que son profesores en la Escuela de Conservación y Restauración, nos propusimos documentar la colección de pintura virreinal del museo. Y aquí están solo los que están firmados, porque hay mucha pintura que no está. O sea, es un primer acercamiento, un primer volumen, dirías. Es un primer volumen porque, como ustedes saben, el patrimonio aquí en nuestra región siempre corre mucho peligro. Claro. Nos dábamos, cuando yo trabajé en Bellas Artes, la colección del pueblo, oye, este cuadro, no, pues que está en Casa Jalisco, no, pues que se lo llevaron a no sé dónde. Pues, para decorar oficinas. Decorar oficinas. Y lo mismo ocurría en algunos periodos con pinturas de aquí del museo. Entonces, que sí, aunque es federal, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, pero pues el gobernador le dice, pues, al director del INDA, ni modo que le diga que no. Entonces, nos propusimos hacerlo con el modelo del
catálogo del Museo Nacional, donde yo ya había participado en un volumen, pero este tiene un plus, como decimos, tiene un extra. Tiene el estudio de la materialidad de los cuadros, porque en 1973 al 76 se restauraron más de 300 obras. Es la mayor obra de restauración que se ha emprendido en el país, porque era el suegro de la nación, Guadalupe Zuno, el director del museo. De un impulso. De un impulso. Entonces, de ahí se hicieron reportes y entonces nosotros agregamos aquí, aparte de lo ya conocido y el estudio iconológico, pues también de dónde venía esa pieza y cómo había sido restaurada. ¿Qué periodo abarca? Desde el siglo XVII. La más antigua es de Francisco de León, siglo XVII, hasta principios del siglo XX. Son las... Este primer es virreinal. catálogo. Este primer catálogo sí, es el virreinal y como ustedes saben, son colecciones pues como Isca lo formó, pintores de la antigua escuela, o sea, Miguel Cabrera, estos grandes nombres. Ibarra, exacto. Bueno, Diego de Cuentas. Sí. Vamos a aprovechar esta pausa y esta idea para hacer nuestra primera pausa. Regresamos. Sí. Ya regresamos con el doctor Arturo Camacho. Me quedé pensando, me acordé de la historia documental del cine mexicano de Emilio García Riera, que es hasta el momento una obra interminada, no terminada. Pues ¿cuántos tendrían que ser, Arturo? Pues yo creo que fácil otros 3, porque lo del 19 también es muy rico y ahí pues tenemos también cartitas de presumir, como se dice. Que ha sido, como nos dices, tu área, el periodo principal de investigación. Yo el 19, esto también es muy circunstancial, te voy a decir por qué, porque a mí me llamaron al Colegio de Jalisco para ser asistente de Hugo Iriar. Hugo Iriar iba a hacer una biografía de Orozco. Y yo hablé con él y me dijo, mire, necesito esto, así y asado. Y como yo había trabajado con don Jesús Talavera, un gran museógrafo, que siempre me decía licenciado, con mucho respeto y todo. Y él, de la Barca, si no recuerdo mal. Sí, era de la Barca, pero él me contaba muchas anécdotas, pues hasta de quién eran las novias de Orozco y todo eso, ¿no? Entonces, Iriar me dijo, esas cosas son las que quiero, no es una biografía ordinaria. Entonces a mí se me hizo muy fácil ir con don Jesús y con grabadores y decirle, oiga, don Jesús. Jalarle la lengua. Y me dice, no, licenciado, ¿cómo cree? Si todavía vivía la esposa, creo que todavía vivía. Doña Margarita. Sí, o algún familiar. Exactamente. Entonces me dice Muria, oiga, pues este hombre ya no vino, ¿qué? No, le dije, pues yo sí le conseguía, y ya ves que el Mundo Ponce Adame hizo el estudio. Le dije, pues sí le conseguía ahí algunas cosas, pero no, pues búsquese un tema. Le dije, el otro día fui a México y hay un pintor que es de aquí, José María Estrada, le dije, tiene una salita ahí, vamos a meternos. Está muy bien. Y le rascas. Le hice el proyecto de ese primer libro que están ahí pasando, el álbum del tiempo perdido, que nos lo editó Fonapaz y ahí está. ¿Y es tu tesis? No, mi tesis es el otro que se llama... Pincel, Papeles del Artista. Ya. Ese es el siglo XIX. Aunque cuando lo presentaron, me dijeron, diles que ya por cierto, si no tengo mala memoria, ese es un detalle del Puente de las Damas. Sí, es un detalle, pero qué foto, ¿no? Sí, qué detallazo, porque tú sabes que el cuadrito es muy pequeño. Sí. Pero aquí logramos, la fotógrafa logró sacar claro, eso. Y un buen topless, pero de espaldas. Sí, es que es bien interesante ahí también la autocensura de los pintores, porque Castro también tiene por ahí unas mujeres bañándose desnudas en unos dibujitos de lápiz, muy pudoroso, por supuesto. Pero a ver, los del otro lado, manden el otro dibujo. No, lo que es muy interesante si lo vuelves a poner, el que está como poeta ahí a un lado, ¿no? Claro, por supuesto que está meditando, ahí porque está la chava bañándose, pero está uno ahí. Y luego hay una yunta, hay un campesino que anda por ahí con una yunta de bueyes.
Qué iconografía. Y luego, claro, pasando el puente también con una carreta y con unas... Y soldados franceses ahí en la escena también. Ah, caray. Es muy curioso la convivencia pues que había. Un cuadro anónimo, ¿no? Sí, es anónimo. Es sobre y que además se atribuye... Está en el Museo Regional. Hay una discusión de que si es o no el Puente de las Damas, porque hay quien dice que es el puente de la Piedad Cavadas. O sea, que es un puente y demás. Bueno, que es... Digo, porque además se trata de un río, digo, no de un arroyo, es de varios arcos. Las crónicas dicen, ya ves que ahorita se inunda ahí La Paz y en la Calzada de Independencia se hace un charco, ¿no? momentos de lluvia. Es que es el arroyo del Arenal. Sí dicen que sí crecía mucho, el ese es el arroyo del Arenal, de La Paz. Que tú sabes que viene en Jardines del Bosque, lo vemos. Que viene de la primavera. Del Coli, y ahí lo vemos en Jardines del Bosque, ¿no? Ahí hay un parte de un canal. Y ese mismo arroyo llega acá al barrio de Mexicalcingo. No, pero que sí se ahogaban gentes. Por eso mandaron a hacer los puentes. Hay quien se ahoga en un vaso de agua. Ahora, bueno, eso sí. Ahora, mira, respecto de la arquitectura, pues tú sabes que en eso era el mismo modelo. Claro. Tendrían que ser los mismos modelos. Era el mismo modelo de puente porque eran los ingenieros. Era el mismo modelo militares. del puente de Arcediano. Exactamente, exactamente. Oye, y también el puente de allá de, ¿cómo se llama? ¿La batalla de Calderón o no? El puente de Calderón era también, parecido. es de esa época, es de esa época. Claro. Sí, mira, pero aquí hay unos elementos que sí nos pueden decir que es de aquí, de Guadalajara. Sí, claro. Sí, digo, porque está la discusión, además, siendo de un autor anónimo. Sí. Y luego ya, pero quedó esto del Puente de las Damas. Bueno, el abanico del trabajo de Arturo, que no para, y que desde luego este es el trabajo más reciente 10 años que se acaba de presentar y que nos habla, entre otras cosas, y lo muestras, Arturo, ese catálogo, pues diríamos del acervo riquísimo que a lo largo de sus más de 100 años ha ido acumulando el Museo Regional y que esas obras, la inmensa mayoría, pues están en bodega. Sí, son obras, diríamos, que pues se sabe que ahí están, y yo creo que la importancia, aparte de lo que comentabas, de que toda catalogación es necesaria para evitar hurtos o pérdidas o extravíos, diciendo, bueno, pues aquí hay un corte de caja y estaba tal obra así y asado, etcétera, etcétera, que además pues va a servir también para estudios posteriores de otras también para otras personas, e incluso también diríamos para exposiciones, obviamente, porque diríamos en las artes visuales todas las artes se hacen para todo mundo, pero desde luego para hacer un estudio se requiere una preparación, una valoración, y creo que pues es algo que le debemos a personas como Arturo, que se ha dedicado, es decir, que no ha sido una golondrina, sino que ha estado ahí con constancia y se ha mantenido ahí un poco como esto que dicen que el comer y el rascar, el trabajo es comenzar, y que comenzó, dice, que en el año de 1984. Oye, yo quisiera preguntarte, Arturo, acordándonos de la doctora Marón, una pregunta de esas así, ¿cuál sería, así como la Gioconda para el Louvre, el museo? No, hombre, qué buena pregunta que me hiciste. Mira, yo creo que es el retrato cubista de Diego Rivera. Sí, ¿verdad? Porque esa es la pieza máxima. Que tú puedes venir, si tú eres que te gusta la pintura, un diletante, ¿no? Y dices que en Guadalajara está ¿Cómo se adquirió esa pieza, Arturo? Esa la regaló Diego. ¿Ah, sí? Porque destruyeron unas del virreinato ahí cuando vinieron a la toma de posesión de su, ¿no? Jean Charlotte cuenta en el 23, ¿verdad? La anécdota. Él cuenta la anécdota y cómo Diego, para resarcir. Y ese cuadro tiene dos, está por los dos lados. No me digas. Porque le estaba haciendo el retrato al oficial Samarov, que era el jefe de la policía de ahí de su barrio, donde vivía en París. Pero entonces le encargan otro del arquitecto y pues hace el retrato del arquitecto, ¿no? Que finalmente pues no, se quedó el Diego con él y por eso lo regaló al museo. Y el otro lado está inacabado, el del Samarov está casi nomás detallitos de las manos y eso. Deberían de ponerle un espejo atrás. ¿No? No, sí lo exhiben con que se vean las dos partes. Sí. Se exhiben medio. A mí me ha tocado verlo así. Entonces, qué bueno que hiciste la pregunta así, porque cuando fui a
ponerles, a ver, vamos a ponerlo de siglo XX, pero aquí la pieza principal, la que ya no tienen que prestar para nada, la masterpiece, es el Diego Rivera, es ese. O sea, ahorita, por ejemplo, está una exposición grande de Montenegro en Palacio de Bellas Artes en México, y pues aquí hay como 10 Montenegro, todos están allá. Entonces, están otros en esa exposición que se llamó El signo de Saturno, sobre las adivinaciones también hay. O sea, la colección en realidad es muy buena para ilustrar la historia del arte mexicano, que eso fue lo que ISCA se propuso hacer. Maestros de la antigua escuela y pintura moderna. Y valorar todo esto del siglo XIX, que son, como a veces que doy conferencias y me dice, oiga, pero pues esos retratos están mal hechos y aquí nos enseñan a pintar bien las manos, pero tienen otra cuestión, sí, ¿no? Son los primeros ciudadanos de la nación, son pequeñas biografías, son retratos psicológicos muchas de las veces. Sí, tienen que ver desde otra y además de autodidactos virtuosos como José María Estrada, que crearon incluso un estilo, una escuela regional de retratística. Sí. Y que desde luego pues han sido valorados con el paso del tiempo, diríamos, de algo muy original, porque, bueno, Arturo ha estudiado de cómo se fueron creando las primeras academias, de los primeros estudios formales, que se trajo al padre de Felipe Castro. Bueno, de hecho, desde antes ya había el dibujo geométrico que hacía José Gutiérrez, ¿no? Que es el que vino a hacer el Cabañas con el proyecto, se dice, que de Manuel Tolsá. Sí, el proyecto de Manuel Tolsá está firmado y todo, y Gutiérrez, Tolsá, porque hay una carta, él recomienda a Ruiz de Cabañas, dice, este muchacho ha sido mi alumno, y entonces ahí sí, qué bueno que mencionas esto, porque ahí fíjate, la mayor cantidad que se le va a pagar en ese contrato es por dar clases de arquitectura y de matemáticas, que no había en estos lados, dice ahí mismo. Es 1805, tenemos, pero antes tenemos un antecedente, en 1790 una clase de dibujo, porque en ese tiempo, como ahora manejar computadoras, dibujar, por eso dice el padre de los oficios prácticos. Tú puedes diseñar X cosas si sabes dibujar. Entonces es su visión frente a la Revolución Industrial Inglesa, ¿cómo le va a hacer frente? Si tiene tanta gente en América, pues hay que educarlos. Pero entonces, ¿cuál es ese antecedente, Arturo? Es anterior a Gutiérrez. Es la escuela de dibujo, clase de dibujo en 1790. ¿Y quién era la institución que lo promovía? El consulado fue el que... ¿Ah, sí? Sí, el consulado fue... porque ahí hay una discusión, dice... Bueno, ese dinero que no hayan, mejor dénsela al profesor que da esta clase de dibujo, ¿no? Que tiene tanto tiempo, porque hay que entrenar a los artesanos que sepan dibujar. Y ya en 1805 ya viene Academia de Dibujo formalmente reconocida por el rey de España, y luego pues ya José Antonio Castro es también... Que es contratado. Es contratado, pero el primer director fue Gutiérrez. Fíjate que ahí hay una cosa de que sí. Podemos hacer nuestra siguiente pausa, porque esto va a ser una historión. Sí, no, tienes razón. Arturo Camacho, regresamos. Tienes razón. Entonces él Vaya, qué historia nos estás contando, Arturo Camacho, porque luego ahí vienen que sí, que no, pero ¿cómo estuvo entonces ya este envión para tener ya algo más formal, en rigor científico, en el dibujo? Porque antes que yo quisiera agregarle a esto, Arturo, que desde luego nosotros en Guadalajara no hubo nada parecido en la época virreinal a la Academia de San Carlos. No. Además, la academia pues ya es 1781. Sí, por supuesto. Sí. Y de ahí nos mandan a dos profesores de dibujo, que uno fue Dionisio Sancho, que en realidad él venía a competir con Tolsá, Entonces, pero pues cuando ya Tolsá ahí estaba muy posesionado, dije, bueno, pues te vas a Guadalajara a la Casa de Moneda, porque en la Casa de Moneda se necesitaba pues quien hiciera los grabados y todo. El diseño. El diseño de los grabados, por eso viene Dionisio Sancho, que también es uno de los profesores auxiliares de dibujo de esta academia,
que se funda por Prisciliano Sánchez, ¿eh? Es un personaje. En los albores de la independencia. Hay que darle 1826. luz a estas cosas que a veces se pierden. Uno dice, Prisciliano, la calle y unas historias. Fíjate que mira, a mí, personaje histórico, Prisciliano Sánchez, ¿eh? Porque ese muchacho autodidacta de Aguacatlán, Nayarit, que es un pueblo aquí rumbo a Vallarta. Cuando todavía formaba parte de Jalisco. Y luego él es empleado en Compostela, del timbre, que es el impuesto. Y fíjate, cuando dicen, a ver, hay que elegir a 3 prominentes de cada provincia, un cura, un militar y un ciudadano honesto, probo, ese es Prisciliano. Entonces va a México y está en el círculo de José María Luis Mora, esa es eminencia gris para la Constitución de los liberales ilustrados. 1824 la Constitución. Entonces, en realidad, él, Prisciliano, y ahí está en el museo, de puño y letra redactó la primera Constitución. Digo, son las ideas pues que tú estás mencionando, ¿no? De este liberalismo que tiene ahí José María Luis Mora. Y, ojo, en el Paseo de la Reforma, ¿quién está? Está Prisciliano Sánchez. Oye, no son cosas menores, porque uno a veces dice, no, pues o sea, coma, punto, lo que dice ahí es lo que va a regir las vidas de las personas, no son cosas menores. Como quedó atrapado entre Nayarit y Jalisco, si tú vas a Tepic, allá dice P. Sánchez, es su calle de Prisciliano. Aquí digo es de las del centro, pues. Prisciliano, aunque no tengamos bueno, allá en la unidad ahí creo que un bustito. Pero ¿se acuerdan que hace mucho en la Glorieta Chapalieta decía, aquí se construirá el monumento a Prisciliano Sánchez? Después algún vago le puso, se destruirá el monumento. Nunca se hizo. No se hizo. Pero bueno. Pero ¿por qué no? ¿Y de quién era la iniciativa? ¿De ahí de los organizadores? Mira, te cuento que cuando hubo el escándalo aquel de las cenizas robadas de Barragán, entonces se hicieron unas mesas de trabajo en el Congreso y caímos en cuenta que Prisciliano no estaba entre los hombres ilustres. Entonces dijimos, a ver, han metido tantos goles como esos señores de los camiones que los seguimos sufriendo todos los días. Y luego verlos ahí y Prisciliano no está y es el fundador del Estado. Entonces ahí un profe se puso listo, era un profe diputado y dijo, no, vamos a darle iniciativa. Ahí le hicieron una estatuita, a mí no me gusta, no sé tú qué opinas, pero está muy chaparrilla, muy fea. Entonces, pero pues ya está en la rotonda. Oye, pues ya tenemos 2, ¿verdad? La otra vez hablábamos del maestro José Rolón. Sí. De que hacía falta también. José Rolón, y bueno, diríamos Manuel Enríquez. Manuel Enríquez, cierto. Es que decimos, sobran muchos y faltan muchos. Hay que hacer restas y sumas, ¿no? Bueno, a ver qué dicen, ¿no? Pero esas cosas ya sabes que muchas son de... Pasa. Por ondas políticas. Hubo una mesa para llevar a Ruiz de Cabañas. Entonces dijimos, pues ¿cómo? Si él perseguía a los... O sea, ¿qué ejemplo le vas a dar a la población si mató insurgentes? Él era opositor al movimiento de Hidalgo. Claro. De hecho, él le reiteró la excomunión que ya se había hecho en Valladolid, como dicen hoy Morelia. Y entonces, desde luego, después, como ocurre con muchos en el movimiento de independencia y en otros momentos de la historia, pues dan una vuelta en U, como es el caso de Iturbide, que de combatir a Hidalgo termina siendo el que consuma la independencia, invitando a Guerrero y demás, diríamos, para que nuestro país debutó independiente con un imperio, que es el imperio de Iturbide, que fue un imperio como de 10 meses más o menos. Pero en el caso de Prisciliano y de otros, más allá de filias y fobias, surgen los personajes, ¿no? Sí, claro. Que además se aguantan el ácido de la historia. Ese es el patricio, sí, nuestro que patricio. Nos cuente, Arturo, de que, bueno, cuando hay una gente inteligente y pensante en un cargo de gobierno, suele haber un efecto multiplicador. Sí. Es decir, que hay esta idea de que hay un proyecto de las cosas que son deseables y factibles. Y que entonces, bueno, en el campo de la educación, es decir, a ver, de los que creen en la educación como una manera de superación social, de mejoramiento de una sociedad, etcétera, etcétera, pues ocurren estas cosas y luego nos damos cuenta cómo la historia de un campo como las artes visuales está ligada a la historia política y a la historia general de un estado, como de una región como Jalisco y el occidente de México.
Sí, porque Prisciliano fundó el Instituto de Ciencias del Estado, que es como un antecedente de la universidad, pero entonces la universidad era de pensamiento muy religioso, sí, la Universidad de Oaxaca. Entonces, creada por el clero. Creada por el clero. Entonces, en respuesta se hacen estos institutos. Uno fue donde estudió Benito Juárez en Oaxaca, otro en Toluca y otro aquí que funda Prisciliano Sánchez. Entonces, ahí viene la 11ª sección es de Bellas Artes. Sí, porque está bien esa universidad pontificia, pero necesitábamos una cosa que avanzara, abriera la cancha. Ese concepto se mantiene, por ejemplo, todavía el doctor Atl cuando se va a Aguascalientes entra al instituto. Al instituto, claro. Y diríamos, y allá conoce a Pani, y bueno, y ahí estuvo también López Velarde, y diríamos que está esta idea, diríamos, más por el lado de la ciencia, dejando al lado el los pensamiento estudios científico, ¿sí? dejar atrás la escolástica, porque lo más interesante de este instituto es que, fíjate, lo dirige un francés, Pedro Lesaute, que además es de ideas socialistas. Entonces, todas las clases que mete todo es contra el estudio de la Santísima Trinidad y sus colores y los honores, todo eso. Nada más mantuvieron historia de la iglesia, pero todas las demás son, mira, hasta Economía de América, ¿dónde te imaginas eso? Con Simón Tadeo Ortiz de Ayala, claro. Entonces, ¿eso dónde? O sea, es muy avanzado su programa, pues, muy liberal, ¿no? Muy liberal, en el proceso civilizador tienen que venir los contrapesos, porque lo hablamos aquí con figurativismo y la abstracción, ¿no? Decimos, tenían las guerras que tenían en el libro de ¿cómo se llama? De la xenofobia que vino de Javier Ramírez. Javier Ramírez, ¿no? De la xenofobia del arte en Jalisco. Sí, bueno, pues en este ámbito diríamos que es muy rico ese siglo XIX, diríamos que es el campo en el que, bueno, yo creo que más se ha devanado los sesos Arturo, y ha dedicado más, como dicen los economistas, horas hombre, horas trabajo hombre. Don Alfonso Reyes decía horas nalga hombre, porque decía que esas cosas se hacen sentados en ese ámbito, sobre todo a la hora de escribir y de redactar, dice, para que no le salgan a uno varices, comentaba don Alfonso. Sí, y bueno, y luego lo otro, Arturo, que cuando se crea diríamos, el Liceo de Varones, también se incluye ahí las clases de dibujo, y allí van a trabajar gentes como Felipe Castro. Felipe Castro y Pablo Valdés, que él había estado en México, en San Carlos. Lo traen aquí, lo aclama el Congreso, y él es el profesor de grabado y escultura. ¿Felipe Valdés de dónde? Pablo Valdés. Pablo Valdés. Era, pues se me hace que paisano tuyo, Tizapán de los Chiles, es Villa Corona, ¿no? Así ahora, es ahí de Villa Corona, es él. Sí, porque el caso de Felipe Castro, pues él viene con... No, él tenía 3 años cuando se lo trae el papá aquí a Guadalajara. Sí, era niño. Y él estudia aquí con el papá, y su obra principal que hizo a los 18 años la pueden ver en el Templo de Capuchinas. Ahí están, es el Huerto de Getsemaní, esos 2 grandes murales. Es la primera obra de Castro. Tenía 18 años. Y luego hace también las pechinas del Carmen, ¿no? A las pechinas del Carmen y las de Jesús María también. Ese hace. Hizo mucha pintura religiosa. Ya hicimos un libro, ya se hizo un libro hace poco Arturo, de Felipe. todo esto es investigación bibliográfica de archivos. Archivo. Es que el archivo te es la tiene cosa, que gustar, ¿no? El olor al papel viejo, ponerte guantes, cuidarte de las infecciones de piel y eso, pero de los hongos. De los hongos, pero eso tiene que ser en archivo. Pues, porque, y el archivo nosotros tenemos archivos riquísimos, aunque algunos saqueados. El archivo del Arzobispado de Guadalajara, por ejemplo, que usamos mucho para estos 3 libros de la Catedral de Guadalajara, pues te revela muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, fíjate, cuando quisieron modernizar la sacristía, quitan ese cuadro de Villalpando y mandan a hacer uno a Felipe Castro, a imitación de Rafael Sanzio, los padres de la iglesia, según eso, más moderno. Entonces, también ves cómo pasan los estilos artísticos por la catedral. Oye, me decía el doctor Rafael Torres Sánchez, ¿Cómo no? Te vas a los archivos y te das cuenta
de los saqueos y de los despojos, pero que te pones morado de ver cuánto ha habido, ¿no? Mira, uno siempre tiene la idea de, yo como les digo a mis alumnos, a ver, no van a hallar el papelito que les va a resolver. Esto es un rompecabezas. Tienes que, mira, yo todavía vivía don Rubén Villaseñor y yo no hallaba ningún papel de Estrada. Y le decía, oiga, pues ya le prendí veladoras a las ánimas y no sale. Y luego me dice, ¿por qué no busca uno de defunción? Y sí, ahí me salió. Ahí me salió el dato. Me metí y ahí salió el Estrada. Ahí está. Hacemos nuestra tercera pausa, ya regresamos para algunas conclusiones, porque podríamos seguir como 2 años. Bueno, yo a mí me gustaría que habláramos diríamos, de la actualidad, que nos fuéramos de la historia a la historia reciente. No? Con eso regresamos. Regresamos con el doctor Arturo Camacho, pero la emoción, Juan José, bueno, a ver, yo quisiera que aprovecháramos la presencia de Arturo para que, diríamos, del virreinato del siglo XIX, de la escuela mexicana, pues pasáramos a la actualidad. Y una de las cosas, Arturo, vamos a decir, el arte, no sé qué pienses tú, más público, pues es la escultura pública. Sí. O el arte, lo que se llama también el arte urbano, porque es algo que le sale al paso al peatón y que tiene además una serie de ventajas y de riesgos, que si la obra se hace y se acepta, pues casi va a quedar hasta el día del juicio final, salvo que las cambien, que se hacen algunas. ¿Cómo valorarías tú la escultura pública en Guadalajara? Diríamos que hay proyectos más o menos recientes, hay reacomodos y demás. ¿Cuál sería tu primera visión de esto? Pues que sí hay mucha escultura pública, pero en algunos periodos, pues, con muchos dislates. Pienso en ese profesor bicéfalo de 2 cabezas. De Martorell. El Martorell, el monumento al maestro, por ejemplo, eso es muy desafortunado. Que está, por cierto, al lado de una escultura especialmente lograda, que es el Chopin. Chopin, ¿cómo no? Esa es una superescultura y tú sabes que ahí está muy escondida en... Yo creo que hay de todo, ¿no? Hay muchos altibajos y ahí luego también hubo esas pretensiones como los arcos del milenio, ¿verdad? Esas cosas faraónicas que en realidad tú decías, y bueno, ¿y cuándo? Pues no, pues eso no se podía. El arco más grande. Sí, que para quienes nos escuchan y nos ven, habría que decir que ese es un proyecto, los arcos del milenio, que ahí están y que están incompletos. Están incompletos, es decir, que se terminó siendo como aquella apuesta del ajedrez, de que por cada escaque se iban dando el doble de los granos de trigo y que terminó siendo carísimo. Está a la mitad, y hay quien dice que en ese aspecto habla un poco también como de la tacañez tapatía, porque hay un monumento al charro que está allá por Jardines de la Paz, por Avenida Revolución, y que es un charro de infantería, que ni siquiera tiene caballo, que no alcanzó para eso, que yo no recuerdo ni siquiera de quién es, pero diríamos, sí hay una irregularidad en la calidad de esa mira, escultura pública, aquí ¿no? siempre nosotros nos quejamos de, ¿cómo se dice? Pues los sabios, los gente especialista, pero siempre es necesario tener esos consejos, o sea, un consejo que te oriente y que no nomás porque, es mi cuate y vente, así hace escultura eso, ¿no? Hay muchas iniciativas, tú sabes, acá en Zapopan, esto de escultura urbana, ¿no? O lo que hicieron con Force, que hasta el señor que hizo la maceta allá en San Pedro, ¿verdad? Lo andaba demandando, porque bueno, pues eso ya sabemos, tenemos esas... Que además hay una cosa que yo no sé qué piensas tú, Arturo, que diríamos en la época de la escuela mexicana, pues a ver, ¿quién era el escultor? Tal vez Francisco Zúñiga, pero diríamos Orozco no hizo escultura. No, Orozco no hizo. Ni Diego, es decir, que respetaban su oficio y respetaban a los que eran escultores. Pero de pronto, de un tiempo para acá, de unas generaciones para acá, a muchos pintores, apreciables desde luego, les dio por hacer escultura o por encargar, es decir, que no esculpían, sino que alguien se los hiciera, es decir, recurrir a alguien que tuviera ese oficio.
de hacer ese tipo de ese cosas. es otro tema también, que en realidad pues el escultor es escultor, claro, es un lenguaje muy diferente a la pintura. Tridimensional. Y aquí tenemos, no digo nombres para proteger a los inocentes, pero tenemos esos casos, ¿no? Que, no, pues sí, yo me compro la escultura, pues te la hago ese cuadrito, te hago escultura, ¿no? La sé hacer crecer, dijo, ¿verdad? La vamos a multiplicar. Ándale, la hacemos crecer. Yo creo que el problema es que ha sido mucho a voluntad. Sí. ¿Quiénes serían, de políticos y de los propios ¿quiénes serían, artistas? por ejemplo, nuestros escultores de oficio respetables cuya obra puede verse en la vía pública? Bueno, pues ahí están los Miramontes. Miguel Miramontes. Que incluso está en el Museo de Arte Moderno. Hay una escultura de él, ¿no? Estanislao. Estanislao Contreras. No sé si todavía, creo que ya murió don Ramón Villalobos. Tigelino, buenísimo, como escultor. Muy bueno, y además me acuerdo que una vez iba a ir a Álvarez del Castillo, allá a Catlán, y me dijo la jefa de doña Marta, a ver si le llevan un proyecto para la laguna. No, pues Tigelino me lo hizo. El otro día estaba ahí con una tina y unos fierros. Era muy... Enrique Rico. Enrique Rico también. Fernando González Gortázar. También, por supuesto, sí. O sea, ha habido muchos que quedaron soslayados ya, de alguna forma conocidos y de buena factura. Pero que han quedado así, ¿no? Exacto. Como opacados un poco por estas nuevas. Bueno, González Gortázar, pues sí tenemos su escultura aquí y en México pues desarrolló. Pero ahorita, por ejemplo, pues dime qué esculturas te gustan, las Tres Gracias o la pluma esa o cuál. No, bueno, a ver, es que ese es otro asunto, que finalmente el arte, como decía, se hace para todo el mundo y desde luego para su valoración. A ver, estas se concibieron para otro sitio. Para otro sitio. Para la calzada Lázaro Cárdenas, y entonces ahora se trajeron aquí a este camellón, y bueno, pues yo no sé si se están aclimatando, ¿verdad? O sea, que están pero ahí. ya de alguna forma cambiadas, porque toda la ornamentación de una desapareció hurtada allá en Lázaro Cárdenas. La estaban saqueando allá, por eso también se la trajeron. Que además dicen que una de ellas, por ejemplo, pues que parece un indigente. Que trae ahí como una suerte como medio de capa y demás. Un poco es lo que le ve la gente. Por ejemplo, se decía, por ejemplo, que el Cristóbal Colón era como el homenaje al basquetbolista. A Michael Jordan. Sí, era un poco así, que era un poco de la gente NBA. Lo vuelve a bautizar. Lo más divertido es lo del Cabañas, el del orejón. La gente se divierte muchísimo. Dice, ¿verdad que Salinas? Te dice, no. Oye, el cuernón, le decían, o la cola de marrano. La cola de puerco, que encargaron al escultor de Cuernavaca. Voy a Además, aparte de eso que dijiste del Colunga, estaban entrevistándolo y ahí llegaron unos niños y llegó un señor en bicicleta y dijo, alejen a sus hijos de estas cosas diabólicas. Y Colunga dijo, ¿cómo? O sea, de estas figuras diabólicas, no nos dejen que se aproximen. Así estamos. Así decía Torreblanca que Colunga tenía mucho éxito porque hacía muchas cosas diabólicas y a los norteamericanos les gusta mucho eso. unos brujos ahí con sus cucuruchos, con sus sanbenitos. La sala de los magos, por supuesto. Sí. No, yo creo que en términos generales, o sea, sí se cultiva la escultura, pero mira, por ejemplo, tienes el mal de los malecones, que yo le llamo, por ejemplo, que en Vallarta pues también tiene. Luego vas a Mazatlán, vas a La Paz, en unos muy desafortunados, ¿verdad? Porque también es lo mismo de, oiga, le voy a donar la escultura, pero pues tú quién o qué, ¿no? Oye, el señor que tiene muchas allá por la prolongación de Avenida Guadalupe, que ha inundado ahí un camellón y que quería inundar, no sé si lo conocen, allá por Chapalita. Sí. De repente ya le dijeron, cálmese, ¿verdad? Porque además es escultura moderna muy elemental. Pero la apropiación mayor, vamos a decir que es el caso, por ejemplo, de la Minerva. Que la Minerva, diríamos, más allá de sus méritos estéticos que pueden ser muy discutibles y que desde luego se le ha rehecho, se le metió mucho dinero, que porque estaba deteriorada y no sé qué, diríamos, sin embargo, tiene ya una valoración social. Es decir, que de pronto hay sí una apropiación que se vuelve una suerte de símbolo. Una de las cosas de la escultura pública es que a veces se vuelven hitos urbanos. Sí, ya. Es decir, que de pronto alguien dice, allí cerca de los cubos de Vallarta, dicen. Digo, más allá de su realización, ¿qué hay eso?
Ahí tienes ese caso, la mazorca, por ejemplo, el que era realismo socialista ahí en rumbo al auditorio, ahí en Zapopan. A ver, ¿quién dijo que la tirara? La de turismo, túmbala porque aquí traigo otro proyecto, o sea, y ahí es como tú dices, la escultura no necesariamente tiene que ser una cosa bella para que te deleites, sino que también es un referente, como dice, pues allá vive por la mazorca, ¿no? Ahí cerca. Oye, la escultura que había hecho el maestro Terrés y que luego la pasaron como a un cuadrito por ahí, ¿no? A un lado del... Oye, no, vamos, mira, yo si me dejan chance, volvería a poner la alegoría de la reforma de Chávez Morado, que estaba ahí en la Plaza Juárez. En la Plaza Juárez, que está embodegada, ¿no? Sí, pues es que se robaron un también cacho. que las águilas, digo, salvo que me equivoque, pero las águilas también son un diseño de Chávez Morado. De Chávez Morado. Que eran la puerta a la costa. A la costa. Sí, que era una suerte, diríamos, como de pórtico para llegar a Guadalajara o para salir de Guadalajara, como fue también la Minerva, que estaba en los entronques de la carretera a Morelia y de la carretera a Nogales. Exacto. Es que ahí, fíjate, en ese de las águilas tiene que ver el sexenio de Ruiz Cortines. La marcha hacia el mar. Eso es lo que hace Yáñez con la Tierra Pródiga y todo eso. Sí, por supuesto. Y que además otra de las cosas, cuando se creó esa colonia, una colonia se le llamó Las Águilas. Exacto. A propósito de esos hitos urbanos. Oye, yo ya no recuerdo, y en la Plaza de la Bandera, ese monumento. Es de firma también. Ese es de, si no recuerdo mal, ese es de los primeros egresados de la Escuela de Arquitectura, del que se hizo fraile. Fray Gabriel Chávez de la Mora. Sí, de él es el diseño. Oye, mi abuelo y que la decía, gente le llamó el ¿qué? El sopilote mojado. ¿Sopilote qué? Mojado, sí, porque es un águila pues que no está volando, sino que está un poco empapada y demás. Obviamente que no es la mejor obra de Chávez de la Mora, pero sí es un hito urbano, que se dice la Plaza de la Bandera. Todo el mundo la ligamos ahí. Sí. No, o lo de los niños héroes, ese es de Olaguibel, ¿o quién es? No, ese es de don Juan Olaguibel, exactamente. Sí, de Olaguibel, el monumento a los niños héroes. Oye, vamos a tener que volver a invitar a Arturo, sí, por supuesto. porque nos ha quedado mucha tinta. Sí, esta visita, diríamos, es una suerte como de abono de parte de Arturo, porque como dicen, el que abona pagar quiere. Arturo Camacho, mil gracias por tu presencia y por ese trabajo pretérito que ha ilustrado algo que nos apasiona, que es las artes plásticas en Jalisco. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. A que vuelvas aquí, ya lleva reintegro. Con mucho gusto. Gracias a ustedes José. y a todo su público atento. Por su atención, mil gracias. Buenas noches.